Hola, Mariel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos está viendo con un tema tan importante, relevante, estructurador y atravesante como es las mujeres en el poder, en lo político, en lo público. Pues bueno, a ver, primero hay que cuestionarnos mucho con estos triunfalismos, ¿no? Cuando hablamos de la paridad, porque ¿de qué sirve un Congreso paritario si son incapaces de desaforar a Cuauhtémoc Blanco por presunta violación, como lo hizo Morena y el oficialismo, menos el PT hace unos meses? Nosotros no, y nosotras, desde la política, desde lo público, que representamos a millones de mexicanas en el Congreso, pues tenemos la responsabilidad precisamente de romper ese pacto patriarcal, de ponerle un freno a ese abuso y de hacerles justicia a miles de mujeres que hoy no lo tienen. Y de hacerle justicia también propia, justo a la trayectoria y a la lucha que hemos abrazado muchas durante muchos años. Y ahí, pues justo, a mí no me gusta caer en los triunfalismos, ¿no? Entonces yo creo que el primer gran tema, yo te diría ese, ¿no? O sea, el asunto de verdad, la paridad hoy sirve si no tenemos poder, si no rompemos el pacto, si no nos atrevemos. Y ojo, esto no es culpabilizarnos a nosotras de que el patriarcado no cede, ¿eh? Porque eso es culpa del patriarcado. Pero también se alimenta mucho justo de este silencio y de esta conveniencia de, hay que decirlo a muchas mujeres. Pero mira, en mi caso, ¿cómo ha sido el proceso para mí? Pues ha sido un proceso largo. Yo abrazo mucho el tiempo que me ha tomado trabajar, lo público, lo político, e ir como, pues, creciendo en esta carrera profesional política que decidí. Yo vengo de familia de médicos, médicos del IMSS. Mi mamá fue médico familiar, mamá murió hace 5 años, médico familiar del IMSS. Mi papá, pediatra del IMSS, ahí del Hospital La Raza, fue jefe de servicio durante décadas. Em, y toda mi familia se dedica a eso, o son médicos, son enfermeros, o son dentistas, o son parte del personal de las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Yo fui la única loca que decidió hacer una carrera política. Lo tengo como muy en la sangre, muy en el deber ser. Tengo una abuela, mi abuelita Lala, que también en paz descanse, ella era burócrata del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue directora de administración muchos años y creo que de ahí un poco me viene, ella se encarga de las relaciones con los sindicatos, yo la veía, la acompañaba mucho, mi mamá fue una mujer que trabajó toda su vida. Entonces, pues, parió y se fue a trabajar, y esto, pues, obviamente me forja como también la mujer que se concibe a través del trabajo, pero también, pues, alguien me tenía que cuidar, y los cuidados también en esta cosa machista, patriarcal de este país, en donde siguen recargados, más de un 90% en las mujeres, pues, es muy difícil que una mujer pueda trabajar y cuidar al mismo tiempo, si no tienes o un estado cuidador, que es el que estamos siempre impulsando desde Movimiento Ciudadano, o una familia sostenedora, cuidadora, ¿no? Y en mi caso fueron mis abuelas, mi abuelita materna, mi abuelita paterna,
Y mi abuelita materna, en este caso, trabajaba, entonces, cuando le tocaba cuidarme, me llevaba al trabajo, que lo tenía ella un poco más fácil desde su privilegio, porque tenía una posición burocrática, pues, alta, y le permitía llevar a una niña a la oficina, aunque no estuviera permitido, no fuera parte de lo que sucede normalmente. Y entonces ahí me llevaba. Y esa parte, pues, para mí es inolvidable, porque veía una mujer en el poder, en el escritorio, con los sindicatos, con la población en general, de trabajadores del Instituto Mexicano de Seguro Social, y fue muy, muy, transformador. Hasta la fecha, mi papá, por ejemplo, me sigue diciendo que por qué no me consigo una manera honesta y digna de ganarme la vida. Yo creo que justo la dignificación de la política, y no lo dice por mí, lo dice por el miedo precisamente de todo lo que le rodea a la política mexicana y a la política en el mundo. Pero para mí, Mariel, es una misión de vida y así siempre se lo he transmitido a mi familia. El país, a reserva de este primer sexenio, donde una mujer ha tomado la presidencia de la república por voto popular, y donde, por supuesto, que todas y todos tenemos que celebrarlo, porque es una llegada histórica, que, por supuesto, no creo que represente que si llega una, lleguemos todas. Ese es otra gran mito de la representación y del empoderamiento de las mujeres, como la paridad no es el santo grial, como que si llega una, tampoco llegan todas, pero por eso siempre hay que cuestionarnos si no tenemos que estar autovanagloriándonos todo el tiempo por cosas que sí tendrían que ser desde hace mucho tiempo. Entonces, a ver, yo primero te diría, y fíjate cómo la presidenta de la república sigue hasta la fecha teniendo que abrirse paso a codazos con el poder patriarcal de este país, peleándose, o más bien en pugna de poder, en disputa de poder con el que era coordinador del Senado, de Morena, en disputa por el poder con el que es el coordinador de los diputados de Morena, en la Cámara, baja, con ciertos liderazgos del partido, con los militares. La presidenta de la república, el domingo 8 de marzo, al frente de esta ceremonia, el 8 de marzo, el Día de las Mujeres, donde marchamos, donde exigimos, donde en México se ha convertido en un día histórico, en un hito para las mujeres de lucha, de hartazgo, de denuncia contra el Estado y contra todo lo que está mal en contra de nosotras, sobre los feminicidios y las violencias. Y la presidenta en Campo Marte encabezando una ceremonia con el ejército mexicano, que según esto para conmemorar a las mujeres, del ejército mexicano. Perdóname, pero si quisiéramos reconocer a las mujeres del ejército mexicano, deberíamos de reconocer los feminicidios que se han cometido en cuarteles del ejército mexicano, como fue el caso de Guerrero, y ahora la nombramos porque hay que nombrarla a ella, que es muy importante, como ha sido el caso también de las armas del ejército mexicano que han matado y desaparecido a muchas mujeres. Y ahí están los casos, las casi 4,000 denuncias de derechos humanos en las últimas años contra el ejército mexicano por violaciones a derechos humanos de las mujeres. Entonces, eso sí hubiera sido una manera de alzar la voz en el 8M, no ir a sentarse con el patriarcado, pero pues es un equilibrio justo constante de poder, de pugna de poder. Ahí hay una disputa de poder
y la presidenta necesita equilibrar por alguna razón con el ejército mexicano. No quiero hacer ideas conspirativas, pero ella necesitaba ponerse al frente de las Fuerzas Armadas por el momento que está viviendo el país en contra del crimen organizado. Esa es la lectura que yo le doy, pero haberlo hecho en el 8M es la presidenta cediendo a los chantajes y a las presiones del ejército mexicano, porque solo al ejército mexicano le sirve una ceremonia así, no a la presidenta y no al país, al ejército mexicano. Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro del patriarcado dominando este país aún con una presidenta mexicana que ella, insisto, no soy de su partido, tenemos diferencias políticas y técnicas muy importantes en muchos temas, pero le reconozco su liderazgo y la constante pugna de poder en la que se enfrenta todos los días, y por eso hay que respaldarla, porque ella es la cabeza del Estado mexicano. Pero en los temas torales, ¿no? Obviamente habrá otros donde tengamos muchas diferencias y he votado en contra, votaré la reforma electoral de ella en contra en unos minutos, ¿no? Entonces, eso sería como un primer tema. Luego, el asunto de las mayorías y la defensa de Cuauhtémoc Blanco y cómo hicieron el ridículo y traicionaron a millones de mexicanas, y víctimas, sobre todo, que no tienen voz y que están todavía sin justicia. Yo creo que otra vez hay 2 elementos, ¿no? O sea, queremos a las mujeres en el Congreso, por ejemplo, sí, sí las queremos y por eso las reglas de paridad funcionan. Queremos a las mujeres en la presidencia, sí, en las gubernaturas, sí, o sea, sí, 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 pero queremos a las mujeres en el poder, con poder. Y ese es hoy el momento en el que nos encontramos. Nos queremos con poder. Y es una discusión que ha venido evolucionando muy lento, a pesar de que del 58 se da el voto femenino, el voto de las mujeres en el país. Hemos venido creciendo muy poco en el poder real. Otra vez, imagínate, en pleno siglo XXI, la presidenta de México sigue en disputa de poder de género con el patriarcado mexicano. Entonces, nos va a tardar mucho, pero bueno, esto ya es un primer paso. Y, por ejemplo, está esta famosísima senadora mexicana, María Lavalle, que todos seguramente o todas recordaremos con mucho orgullo, que fue la primera senadora mexicana y ella decía algo muy importante cuando llegó al Senado de la República y que sigue siendo la discusión hoy para las mujeres. Fíjate cuántos años después sigue siendo la discusión. Ella decía, pues sí, el primer día que llegué a una reunión al Senado de la República, entro al salón de reuniones, no el de sesiones, el de reuniones, y se paran todos los senadores como a un poco recibirme. Y más bien el tema no era una deferencia de poder hacia ella, sino en caballerosidad mal aplicada, más bien era, o sea, ¿dónde? O sea, vamos a darle la silla, porque es una delicada dama que necesita sentarse, porque hay que cederle la silla, un caballero es lo que hace esto, ¿no? Y entonces ella, pues, o sea, tuvo una silla donde sentarse, pues nunca la dejaron hablar en toda la reunión. Entonces ella lo que decía es: "A ver, yo no quiero la silla, yo quiero el poder". Y eso, pues, es una frase como muy importante, ¿no? Y seguimos ahí, no queremos la silla, queremos el poder. Ujú. Pues sí, pues es que nos venden mucho el famoso techo de cristal. Es un techo de cristal que más bien es de concreto, o sea, no es de cristal, es de concreto. Ojalá las barreras fueran sutiles. Claro que hay microviolencias, pero justo al decirles micro, pues corres el riesgo de supernormalizarlas y decir: "Bueno, pues son chiquitas, no importa". Lo micro es macro, ¿no? Aquí yo se aplicaría la teoría de las ventanas rotas del fascista de Giuliani, que decía, pues sí, el que rompe una ventana, vuela un tren con una bomba, pues el que violenta a una mujer en lo más mínimo, aunque sea una microviolencia, lo va a hacer eventualmente en lo más grande, incluso físicamente. Y te voy a decir, y sobre todo si no hay consecuencias, si no hay cárcel para los feminicidas, si no hay justicia para las mujeres violentadas. A mí no me preocupa, fíjate lo que te voy a decir, a mí no me preocupa mi posición o las de las mujeres en política
Como me preocupa sobremanera la de las millones de mujeres en el país víctimas de violencia y injusticia. Yo siempre he dicho que si nosotros, o sea, nosotras somos el 1%. Nosotras tenemos que trabajar para el 99%, como dicen las grandes académicas y feministas contemporáneas. Entonces, a veces es un gravísimo riesgo concentrarnos, por ejemplo, en las discusiones del Congreso en la violencia política de género. Está bien, lo entiendo, porque la racionalidad ahí es, bueno, si a nosotras nos las hacen, que somos tan visibles, que en general ejercemos cierta estructura de poder, pues imagínate a la mujer en su casa o a la niña de 5 años violada por su padre. Bebés de meses. Tenemos casos de bebés de meses violados por sus padres. Entonces, eso no podemos bajo ninguna circunstancia centrar la comunicación en nosotras, ni en la política en nosotras. Pero sí te diría que en esta lógica de las barreras y de los micromachismos y los macromachismos, y cómo la justicia termina siendo solo para los hombres una y otra vez, o para el patriarcado que ejerce el poder, yo haría más bien la reflexión muy clara en, cómo funciona hoy la justicia donde las mujeres gobernamos. O sea, yo creo que la discusión, o sea, sí, las que no estamos en gobierno, las que no estamos en el oficialismo, los que estamos desde la pluralidad y las diversidades, podemos siempre alzar la voz y lo vamos a hacer, como lo hizo Movimiento Ciudadano con Cuauhtémoc Blanco y lo sigue haciendo ahorita. El señor todavía hace unos días nos amenazó públicamente, lo está documentado en la prensa, de una declaración en conferencia de prensa diciendo que nos va a llevar ante la justicia a las mujeres de Movimiento Ciudadano por decirle en su cara lo que es y por estar enfrentando esta batalla en contra de su abuso de poder y de sus encubridores. Y no nos da miedo, hay que hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Por eso digo, dirigir la mirada a donde ya gobernamos, a la presidencia de la república, a los estados de la república. Ahí está Maru Campos en Chihuahua, ahí está Tere Jiménez en Aguascalientes, ahí está Vero Delgadillo en Guadalajara, alcaldesas también, Ale Rojo en La Vega en la Cuauhtémoc, Vivi Ravelo en Campeche. O sea, si ahí sí estamos estructurando correctamente la justicia para nosotras, un cambio estamos trayendo a la mesa, si no, pues también estamos otra vez siendo parte del problema. Hay graves señalamientos en la fiscalía de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, cuando fue jefa de gobierno para los feminicidios, ¿no? Las mujeres acusaron que se maquillaron cifras, que se encubrieron casos, que no hubo una celeridad. Bueno, ahí está entonces, pues sí tenemos que poner el dedo en la llaga. El mujerismo, que no es lo mismo que el feminismo, hace mucho daño también, porque no por ser mujeres somos buenas. Entonces, es importante también ponernos la lupa nosotras. Claro, porque si no, no llegabas ahí, ¿no? Y entonces, o sea, yo lo veo todos los días con mis mayores, ay, sí. Y seguramente las más jóvenes hacia mí lo ven, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nosotras seguimos apropiándonos de este lenguaje masculino, de esta masculinización del ejercicio del poder, de la toma de decisiones, del ejercicio de lo justo. Fíjate, las mujeres, nosotras no abrazamos una estructura jerárquica patriarcal para empezar. Nosotras de facto no lo hacemos así porque hemos sostenido hogares, comunidades, y al mundo desde hace muchos, 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 muchos años, décadas, siglos. Entonces, nosotras tejemos más en circular. Nosotras, tejemos más en una estructura mucho más moldeable, no la eterna patriarcal, porque las mujeres unidas generamos mucho más sostén de una comunidad que en lo individual. Y ahí, por ejemplo, pues estas son formas que el patriarcado te rasura, te condena, te señala, si tú llegas a eso, nosotras sabemos incluso hablar mejor los problemas, pero si tú llevas los problemas a una mesa de toma de decisiones patriarcal, tú eres una emocional, eres una berrinchuda, o sea, es decir, es muy complicado. Ahora, yo pienso que eso de nuevo, pues se rompe con las nuevas generaciones llegando al poder, por eso siempre insistiremos en abrirles sus espacios a ellas, a las que siguen, a ellos también, pero especialmente a ellas, porque cada vez el ADN va a ir cambiando en el ejercicio del poder.
No, no llega, por eso te digo, hay que ir al 99%, no al 1%. El 1%, pues nosotras ya como quiera llegamos ahí a punta de rodillazos, con mucha violencia, o sea, yo tengo que reconocerlo, porque si no también estaría haciendo muy mal en silenciarlo y normalizarlo. He estado plagado en mi camino de violencia política y de género y también acoso sexual y muchas cosas que, bueno, no quieres que ninguna mujer que quiera y sueñe con representar a su comunidad tenga que pasar. Y que, por ejemplo, a mí cuando me tocó vivir el episodio más fuerte de violencia política y de género, cuando fui diputada local, mi primer encargo de representación pública, mi primera misión en esta misión de vida que tengo de servir a mi país, que creo que además es uno de los servicios más nobles que hay, tremendamente corrompido por los de siempre y por los que se quieren hacer mil millonarios en lugar de cambiar a las cosas y hacerlas bien. Em, y ahí ni siquiera existía, por ejemplo, la tipificación de violencia política de género en la Ciudad de México cuando a mí me sucedió, y lo viví en la más absoluta soledad, a los ojos públicos, porque todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo. Y fue muy duro, o sea, derivó en mi renuncia al Partido Acción Nacional, por ejemplo. Y para mí, fue como romper una parte estructural de mi vida, porque ahí estaba mi familia de muchos años, o sea, no mi familia de sangre, sino con quien había construido tiempo, a quien pensaba que ahí tenían la respuesta ciudadana, la política. Fue bien rompedor. Para mí, yo me acuerdo que firmaba mi carta de renuncia y la firmaba con lágrimas, o sea, la carta de renuncia tiene lágrimas en la hoja, caídas en el texto, o sea, porque claro que esto lo hice en aquel momento asustada, lo hice en aquel momento huyendo, porque me sentí sola, atrapada, señalada, pero sobre todo violentada. Y aunque no reconocía bien lo que había pasado, me sentía violentada. Y 2 o 3 años después terminé con muchos procesos y tal, dándome cuenta que había sido víctima de violencia de género, ahí no lo había visto. Pero otra vez, somos el 1%. Las demás no sucede ni siquiera así. Yo al final pude salir de ahí, pude reconstruir, o sea, tengo muchos privilegios. Soy una mujer blanca de clase media de la Ciudad de México que vive en la Colonia del Valle. O sea, es decir, yo no me puedo comparar con una mujer indígena, joven, niña, en la sierra oaxaqueña o en las comunidades lacandonas en Chiapas. Te cuento rápidamente una historia y por qué no llega. Yo trabajo todo el tiempo, de tiempo completo. Me dijeron que no podía ser mamá y no podía trabajar de tiempo completo en la política. Yo les demostré, demostrándome también a mí misma que sí se puede. Tampoco hay que ponernos imposibles, pero se puede. Y tengo una persona que me ayuda en los trabajos de cuidados, que trabaja en los trabajos de cuidados en mi casa con mi niño. Y ella es una mujer joven de 23 años, de la sierra, ya a la alta chapaneca en la selva lacandona, ¿no? Ya muy, muy pegado a Guatemala. Y hace poco me decía, estaba escogiendo carrera. Nosotros, todas las personas que nos hacen, nos trabajan en la labor de cuidados, siempre tenemos como ese tema, si no han estudiado su carrera profesional, nosotros hacemos todo lo que tengamos que hacer para que tenga todas las facilidades para poderlo hacer. Y entonces estaba escogiendo ella su carrera y me dice: "Voy a estudiar derecho". Y entonces yo le dije: "No, yo creo que no es una buena idea". Mi esposo también me apoyaba. Yo le decía: "Es que tenemos muchos profesionistas hoy desempleados. Yo creo que sería muy bueno que exploraras carreras técnicas que pudieran ayudarte a tener una buena perspectiva de futuro". Dije: "Por ejemplo, los cuidados, la labor de cuidados es una labor muy peleada, se va a pagar muy caro en el futuro. Si tú te especializas ahí, te superprofesionalizas con lo lisa trabajadora que eres, puedes hasta poner tu propia empresa de esto y te vas a hacer muy necesaria en una comunidad que cada vez envejece más y que tiene también más niños". Y entonces me dijo: "No, yo quiero estudiar derecho, yo quiero estudiar derecho porque, a usted", dice, "todas las leyes de las que hablan en mi comunidad no llegan a nadie. A las niñas las venden a los 10 años por 30,000 pesos. A los señores, las niñas dan a luz a los 11 años". A lo que vemos en los periódicos y que todo el mundo se escandaliza, pero nadie hace nada sobre esos crímenes. Entonces me dijo: "Yo tengo que llevarlo ahí". Y le dije: "Pues entonces tú lo que tienes es una misión de vida y tienes que estudiar derecho y claro que les tienes que ayudar". Pero bueno, a ver, o sea, no estoy tampoco, no es una mujer blanca que descubre el dolor del país, sino más bien es decirte cómo, pues también son ellas hoy apropiándose de ese poder para ir a llevarle al 99%, un cambio radical en sus comunidades, porque hoy la ley y la constitución no llega ni de chiste.
Pues es que, o sea, a mí me parece que, a ver, lo veo y lo vivo mucho como desde la sociedad civil organizada, que es de donde vengo, ¿no? El otro día tenía una discusión política con un personaje de Morena y decía: "Tú eres más o sea, él viene de los miles de millones de la política mexicana corrupta con los contratos, etcétera. Entonces me decía: "Es que tú, ¿de dónde vas a sacar que eres ciudadana si llevas más años en la política que yo?". La verdad es que yo creo que esa militancia ciudadana no se renuncia nunca porque te decides ir a la política. Eso es lo que la vieja política quiere que hagas, que renuncies a tus vínculos, a tu esencia, a las raíces, y fíjate por qué digo esto, las raíces que has tejido comunitariamente, pues para que te vuelvas uno de ellos y para que no tengas ya ningún tipo de escapatoria de ese tóxico sector, que tanto ha defraudado al país y al mundo. Yo nunca he roto mi militancia, ciudadana y como vengo de la sociedad civil, he visto muchos casos de cómo hemos cometido el error de primero organizarnos muy bien, en la calle, en las bases, en los grassroots, después irnos a la profesionalización y hacernos los más técnicos del tema. Pues así es como me hice técnica en transporte y movilidad, o sea, tuve que entrarle a estudiar en un encargo público que fui eligiendo también como misión de vida, eh, pero la más técnica, y hoy nadie sabe más de movilidad y transporte en el país que yo, y te lo puedo asegurar desde el ámbito político, ¿no? Pero eso es una profesionalización y una tecnificación que, pues, hay que entrarle. Y después fuimos entrando muchos al gobierno. Entonces, lo que fue sucediendo, y quizás eso ha pasado con muchas historias para querer cambiar las cosas, ¿no? Lo que ha pasado con muchas historias que tenían esta conexión del grassroots, con la comunidad, con esta representación del 99%, ¿no? Es que se acabaron yendo a gobierno y se fueron rompiendo como esas redes. Y yo lo he visto mucho desde la movilidad, por ejemplo, que de repente tratábamos de bajar la pedagogía de un reglamento de tránsito que salvaba vidas, pero controlaba velocidades máximas, y no éramos capaces ni siquiera de llegar a las escuelas con los padres de familia y explicárselos, porque habíamos perdido los grassroots, porque habíamos profesionalizado tanto nuestra labor que ahora estábamos en las mesas de los tomadores de decisiones, pero ya no estábamos abajo. Entonces, yo creo que hay una reflexión justo desde la sociedad civil para quienes están haciendo política hoy, que venimos de ahí. Y yo creo que también hay una reflexión para los que no quieren entrar a política, pero están en la sociedad civil. No podemos romper el diálogo. No podemos dejar de organizarnos como sociedad civil, porque el morenato es lo que ha querido y por eso ha castigado tanto las prerrogativas, los donativos, las cosas para deducir impuestos. O sea, tiene castigadísimo. Hoy la sociedad civil en México está en una crisis grande, no porque no esté profesionalizada ni en pie de lucha lo está, sino porque les han cortado las piernas y las alas para poder volar y las piernas para poderse estructurar en el territorio. Entonces, eso es muy grave, ¿eh? Y luego el derecho de amparo también atacando el interés colectivo, en fin, pero nada más termino la idea diciendo que hay una reflexión también, no podemos dejarnos de organizar como sociedad civil. Y dos, quienes están en sociedad civil y no se quieren ir a gobierno, está muy bien, o a político, está muy bien, pero no podemos nunca romper el diálogo, la comunicación y el trabajo colegiado, porque esas conspiraciones son las que mejores nos salen para poder derribar al poder tradicional. Pues quizás yo creo que lo primero que les sorprendería de manera muy grata es que tenemos a la primera presidenta mujer en la historia del país. Yo creo que eso en sí mismo ya es enorme para las niñas y las jóvenes mexicanas y para quienes estamos hoy en activo en el servicio para nuestro México. Yo creo que también les sorprendería mucho, por el otro lado, lo poco que hemos avanzado en términos de normalizar eso, que no sea un hito nada más porque, guau, por seguir es la única, sino que sea muy normal, que tengamos muchas gobernadoras, que tengamos muchas alcaldesas, muchas regidoras. Yo creo que el consejo que nos daría es justo, pues, no tomar por sentado ningún triunfo, porque si ella hubiera tomado por sentado el suyo, pues, no se hubiera avanzado nunca en lo demás.
Entonces, hoy tenemos que ir por más, no podemos normalizarlo. Y yo creo que también le sorprendería mucho también, pues, ver, ¿no? O sea, eso, y de niñas y de jóvenes en situación de abuso sexual, de violación y también feminicidio. Eso es algo demoledor, eso es algo que como país nos debería de atravesar todos los días y no nos debería permitir siquiera dormir tranquilos, porque eso no, pues, habla de la sociedad que hemos normalizado, si descuidamos a los niños y los jóvenes de hace unas décadas con esta guerra y esta violencia, pues estos son los señores y los hombres que tenemos hoy en el país. Y no podemos descuidar hoy ni a los niños ni a los jóvenes, porque al final, pues, seguirá siendo una espiral de decadencia. Yo quería un poco nada más nombrar a Stephanie Carmona Rojas, que te debía nombrarla. Ella fue asesinada, es un feminicidio a manos de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional en Guerrero, en los cuarteles de Acapulco, y hasta la fecha no tiene ningún tipo de justicia ni reconocimiento de ese feminicidio, también por los casos de la niña Leslie, por ejemplo, en Badiraguato, a manos también del ejército mexicano, y así muchos más. O sea, yo no terminaría, insisto, en normalizar al ejército en las labores de seguridad pública, pero ese es otro tema. Como también te diría que por eso mismo, en todos los 8 Ms, eh, me parece absolutamente insensible, cómplice y desubicado que los gobiernos, las gobernantes incluso, y las funcionarias que responden a un régimen quieran hablar de los progresos que se tienen, como si no terminaran de entender que ese día no es para eso, que ese marco no es para eso, es para reconocer todo lo que hemos hecho mal, para reconocer ese dolor y acompañarlo, para llorarlo con ellas, para denunciarlo y para decir siempre lo mucho que tenemos que luchar hacia adelante. Y yo creo que eso nos diría la compañera en este momento. Gracias, bye.